Dios les bendiga, mi hermano. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. La paz del Señor esté siempre en cada uno de nosotros. Amén. Continuamos entonces en este hermoso miércoles, esta hermosa noche, con la doctrina, hermano, de los nuevos creyentes. Amén. Como dice mi hermano, a veces nosotros los más viejos deberíamos también estar para recordar, ¿verdad? Pero bueno, Dios tiene el control y hay algo que tiene el Señor que yo siempre he dicho: Dios no obliga a nadie. Eso es como cuando uno va a la escuela. En la escuela está el maestro, tiene 40 alumnos y los que se quieren quedar se quedan porque no quisieron estudiar. La culpa no es del maestro, la culpa es del alumno. Eso depende, no hay malos maestros. Yo siempre he dicho que lo que hay es malos estudiantes, pero malos maestros no hay, porque el maestro se esfuerza por dar aquello que ya él ha recibido, y en el Señor más. En el Señor uno quiere dar de lo que Dios le ha dado a uno, y la base de la iglesia es la palabra, y la doctrina es la columna vertebral de todo creyente. Entonces debemos interesarnos más por la palabra, porque la adoración va dirigida a Dios y es buena, pero la adoración es para adorar a Dios más, la palabra es para corregirnos nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y entramos en lo que es la... Bueno, antes de entrar así en materia, yo le hago una pregunta. Ajá. O sea, usted sabe que muchas veces hay que hacer liberaciones, ¿verdad? Y cuando la gente no está preparada en la iglesia para hacer liberaciones, el maestro lo puede preparar en tal sentido que adquieran conocimiento. El maestro son dones en el espíritu, pero la maestría no tiene que ver nada con la liberación. La maestría tiene que ver con la enseñanza, aunque el maestro debe tener otros dones. En este caso, Dios me ha permitido a mí hacer liberaciones en algunos momentos. Pero hay que orar mucho, a pedirle a Dios, porque hay que saber contra quién uno va a pelear. O sea, que usted le pueda decir alguna doctrina, o sea, de ¿Cómo trabaja el enemigo? Conocimiento general. Sí. Para que... A eso es parte de la doctrina, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando uno se mete en privado, ya claro, uno no, sepa... pero más adelante vamos a ver cómo operan los demonios y qué características dan ellos, qué síntomas. Porque los demonios son enfermedades. Y es como cuando usted tiene una gripe y el médico lo ve. Por los síntomas ya sabe qué tipo de virus tiene. Bueno, así son los demonios. Cuando ellos se manifiestan de una manera, una actitud en una persona, el que trabaja en liberación, que Dios le ha dado ese don, ya sabe qué género está allí. Entonces, bueno, hermano, vamos a hacer la oración, ¿verdad? Y entramos entonces en lo que es la parte del Espíritu Santo. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, te glorifica. Estamos contentos, Señor, en este hermoso miércoles que te hemos dado, Padre amado de la gloria, Señor. Estamos contentos por la salud. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta para la enseñanza, para la doctrina de los nuevos creyentes. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a toda verdad. Gracias por el conocimiento, Padre amado, de tu palabra, porque ella nos instruye, ella es lámpara a nuestros caminos, es lumbrera, Señor, a nuestros pasos. Ella es la columna vertebral de todo creyente, y por eso creemos que tú estás acá, porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás en medio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Puedes tomar asiento, hermano. Vamos de una vez, ¿verdad?, a lo que venimos. Y vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo, pero vamos a hablar de cómo se refiere el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Porque en el Espíritu Santo también tiene versículos clave que nos va a mostrar y nos va a develar la palabra cómo opera el Espíritu Santo. Porque mucha gente sabe que hay un Espíritu Santo, pero no saben qué hace el Espíritu Santo en sí, en el mundo, en la vida de un creyente, y qué es lo que nosotros debemos aprender acerca de él para poder tener una buena relación. Porque el Espíritu Santo es nuestro amigo, pero para poder ser amigo de alguien hay que conocerlo. Amén. ¿Verdad que sí? Si no conocemos, ¿cómo podemos ser amigos de quien no conocemos? La palabra amigo encierra una palabra también que es amor. Y hermano, qué sentimiento tan bonito cuando usted considera a alguien su amigo, ¿verdad que sí? Hacen unas expresiones hermosas dentro del corazón cuando usted consigue verdaderamente un amigo. ¿Qué mejor amigo que nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mejor amigo que el Espíritu Santo? ¿Y qué mejor Padre que el Dios que lo creó todo? Entonces, el Espíritu Santo se revela en el Antiguo Testamento de 3 formas, hermano. Lo primero, como el espíritu creador o cósmico, porque habla acerca, cuando hablamos la palabra cósmica, estamos hablando del cielo, de los cielos, porque hablamos de los cosmos. Hablamos de que el Espíritu Santo también es parte de la creación. Él creó, él no fue creado.
Él es una parte o la tercera persona de Dios. Entonces, tenemos también ¿por qué cósmico? Porque cuyo poder del universo y todas las criaturas vivientes fueron creadas. Ok. También vamos a ver una segunda parte en esta hermosa noche, si nos da la oportunidad, ¿verdad? Como el espíritu dinámico, podador del poder. Porque el Espíritu Santo es poder. Y lo tenemos en un tercer renglón también como un espíritu regenerador regenerador, por lo cual la naturaleza humana es cambiada. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? Me regenera, me transforma, me cambia, me limpia, me purifica. Y esto lo hace por medio de la palabra. Entonces vamos a ver en su primera parte lo que es el Espíritu Creador. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por cuyo poder el universo fue creado. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y compartía así la gloria de la creación en Génesis. Esto está en Génesis capítulo 1-2. Vamos a ir buscando en las escrituras y vamos a ir viendo, ¿verdad?, qué nos dice la escritura acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice allí en el capítulo 1, verso 2 acerca del Espíritu Santo? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Es la palabra autoridad del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tiene la E mayúscula, ¿verdad? Estamos hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros, llevándolo a lo terrenal, a la vida espiritual de una persona, ¿cómo se siente una persona que no tiene a Dios en su corazón? Vacía y desordenada. ¿Verdad que sí? La vida de todo ser humano es un desorden si no tiene una orientación divina. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Para qué el Espíritu Santo? Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, para restaurarnos, para purificarnos. Entonces, ya leímos Génesis, podemos leer también Job 26:13. Quien pueda buscar allí, y otro me busca Salmo 33:6. 26:13. 26:13. ¿Y el otro es Salmo? 33:6. Y el Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Su espíritu adornó, pero con minúscula. Hablamos de Job. Job 26:13. Exacto, eso es importante, hermano, lo que está notando mi hermano Franklin, porque ya él toma en cuenta acerca de lo que es la E mayúscula y la E minúscula. Porque la pregunta, para ver si ustedes cuando leen están pendientes de cómo está escrita la escritura. ¿Verdad que sí? Cuando me habla de pequeña, ¿a qué se refiere? ¿O cuántos, qué espíritus hay? No hemos llegado allí, pero ya usted más o menos tiene una idea, ¿verdad que sí? De lo que son los espíritus con E pequeño. Mi hermana tiene que el 33, ¿no? Amén. Del Padre, del Padre y del Espíritu Santo. Salmo 33:6. Y dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y los ejércitos de ellos, por el aliento de su boca. Ajá, ¿qué entiende ahí, hermano? Los ejércitos, la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Más o menos que usted pueda, y yo después le aclaro allí algunas interrogantes, como estamos en un estudio, ¿verdad? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Verdad que no dice el cielo, sino dice los cielos? Entonces estamos conjugando con los tiempos, estamos hablando de los cielos. Hermano, pero porque dice aquí, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque el aliento es espíritu, hermano. Acuérdate que Exacto. cuando Dios crea al hombre, sopló. Y la palabra soplo significa aliento. Dios le dio forma al hombre, estamos hablando acerca del hombre, pero aquí estamos hablando arriba. Pero Dios cuando hace al hombre, le hace la forma, pero no tenía vida todavía, hasta que Dios sopló. Entonces yo soy de los que siempre agarro como ejemplo, hermano, que Dios está en todo lugar y todo tiene que tener oxígeno. Yo más o menos, no es que Dios sea el oxígeno, Dios es más que el oxígeno.
Amén. Pero para llevarlo terrenalmente, ¿qué puede vivir sin oxígeno? Nada. Porque es necesario el oxígeno. ¿Y dónde encontramos el oxígeno? A veces la gente por ignorancia, ¿verdad? Cree que el oxígeno solamente son las bombonas que están en los hospitales y que le meten a la gente en los pulmones cuando está enfermo. Pero cuando usted va al agua, ¿será que el agua tiene oxígeno? Sí tiene. Es H2O. Cuando usted va al fuego, ¿será que el fuego tiene oxígeno? También. La tierra tiene oxígeno. Todo ser humano necesita del oxígeno. Las plantas necesitan el oxígeno. Entonces el oxígeno está en todo lugar y está en toda parte. Pero no es Dios. Dios es más que el oxígeno. Solo que yo lo agarro como una alegoría, como algo exacto. Igual también cuando yo agarro el ejemplo, porque la palabra cuando está escrita y usted la ve aquí, ella es verbo, porque usted está visible. Cuando usted tiene una palabra en la Biblia y usted la está leyendo, es un verbo. Usted dice, no, aquí está, lo estoy mostrando, léelo. Estamos viendo y ambos leemos. Podemos haber 10 personas leyendo el mismo versículo y los 10 vamos a estar de acuerdo porque en la misma Biblia dice lo mismo. Estamos de acuerdo con una palabra de Dios, con el verbo. ¿Quién podrá contradecir la palabra? Nadie. Pero cuando usted no está usando la palabra, sino que usted está hablando la palabra, pero solamente usted le está diciendo y usted no está viendo, ¿qué está viendo usted? Usted está viendo la palabra, no la está viendo, pero la palabra se convierte en espíritu, porque esa palabra, hermano, va a entrar dentro de usted, dentro de sus sentimientos, dentro de su vida, y ella va a producir vida. Cuando es Dios, la palabra de Dios genera vida, pero cuando es del enemigo, de las tinieblas, la palabra también genera muerte. Por eso el salmista dice, aquí el poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En la boca. ¿Pero en la boca de quién? De Dios. Dios tiene todo determinado y por eso nosotros tenemos que entender y comprender, hermano, que si habla el hombre nada acontece, pero si habla Dios, todo se da. Por eso los profetas en el antiguo pacto, cuando ellos hablaban, porque ellos, el Espíritu Santo les revelaba y les mostraba, no son como los profetas de hoy en día, hermanos, eran profetas que eran perseguidos, que la gente temblaba cuando había un profeta de turno del Señor, y era una honra tener un profeta, pero a la misma vez también era una guillotina, porque cuando se acercaba un profeta a un rey era porque lo iba a corregir, o cuando llegaba una familia era porque Dios tenía una palabra fuerte para una familia. Y ahí está el Espíritu de Dios guiando al profeta. Pero ¿qué dice Ezequiel y qué dice Jeremías? ¿Qué dicen ellos? Dice que, si Samuel también lo dice que cuando probemos los espíritus, cuando alguien se pare a hablar en el nombre de Dios, no seamos ligeros en decir si es Dios o no es Dios. Porque cuando Dios habla, Dios señala tiempos. Y si el profeta habló y pasar el tiempo y no se ha cumplido la palabra, dice que el profeta profetizó de su propio corazón. Mas Jehová no ha hablado. Pero ¿y por qué todavía usamos esa terminología de profeta? Si según la palabra hasta un tiempo hubo profeta. No, todavía hay profeta. Ahorita lo que hace Dios, que Dios usa a la persona para que dé un mensaje como tal. Lo usa, porque dice que él puede usar a cualquier persona para que te dé un mensaje. No, pero si hay profetas. Y también una persona en la calle te pone una profecía y no es profeta. O sea, Dios lo usa para que él diga en tal tiempo va a ocurrir tal cosa. Y no es profeta, alguien de la calle. Entonces, ¿cómo viene siendo eso ahí? Escúchame, no. Si hay profetas, hay ministerios proféticos, hay 5 ministerios repartidos por Jesús. La iglesia tiene que tener los 5 ministerios. Ahora, hay don profético también. Está el don profético y está el profeta. El don profético es que Dios quiere hablar acerca de una palabra, no hay un profeta en el momento y Dios puede usar a alguien para usar una profecía en alguien, pero eso no dice que la persona sea profeta. La persona fue usada en un don profético, pero luego ya no es profeta. El profeta que es profeta hasta que se muera. ¿Me entiendes? Y sí hay profetas, pero son pocos, ¿sabes? Demasiados, hay muchos profetas. Pocos. De Dios, pocos. Bueno, entonces, ¿por qué hoy en día muchos cristianos, podemos llamarlo así, ellos dicen a cada rato y a cada momento que el Espíritu Santo le dijo, que el Espíritu Santo le habló,
pero la palabra dice que por su fruto los conoceréis. Y si uno conoce a una persona que uno no la ve encaminada, como dice, o sea, no se están guardando pues por sus acciones para el Señor, como se les es permitido pues Escucha, a una iglesia de ese conocimiento escucha, que se pare en un púlpito tú y que haga una fuiste palabra. sacado del mundo de las tinieblas debes manejar mejor este asunto. Porque así como Dios tiene sus sacerdotes y tiene sus ministros y Dios habla con nosotros, cuando tú perteneciste al escuadrón de las tinieblas, los demonios tenían que hablar. Y tú los oías o no los oías. Bueno, así como habla el enemigo a sus sacerdotes, así Dios le habla también a los que son de él. A los que son de él. Ahora, hay una tercera parte en el medio, que es la incógnita tuya. ¿Cuál es la incógnita? ¿Por qué se le permite? Bueno, dice que el enemigo se viste como ángel de luz y aún sus ministros se disfrazan como ministros de luz. O sea, siguen siendo tinieblas, pero se hacen llamar cristianos. Tu respuesta... Sí, no, pues está bien. Pero yo la diferencia, ¿no? Si quieres, busca 2 de Corintios 11. Si aquí donde hay un orden, ¿verdad? Y hay una jerarquía, como es jerarquía, por ejemplo, es jerarquía, que cuando alguien está mal allá actúan rapidito, ¿verdad? ¿Por qué se le permite? O sea, en mi ignorancia, corremos usted, ¿por qué se le permite que se monte en un púlpito si el que en ese momento está encargado y se supone que tiene una comunicación es necesario para que la iglesia se fortalezca? O... Es parte del proceso del Señor. Las novatadas o las niñerías, o cuando uno es niño en el Señor, uno es llevado de todo viento de doctrina. Porque no hay un crecimiento o no hay una madurez en el espíritu. Por eso la doctrina es importante. Acabaste de dar en el clavo. Aquella persona puede tener 20, 30, 35 años en el Señor, pero si no conoce el carácter de Dios, no conoce las características de Dios, el enemigo lo engaña cada rato. Porque es un niño y los niños fácilmente se engañan. Por eso es que aún los grandes hombres de Dios ponían vellones. ¿Por qué ponían vellones, hermano? Porque el enemigo es padre de mentira y cuando le hablo de padre de mentira es el principal que miente. Ahora, ¿será que hay gente que echa al leer y lo engaña y lo roba? Hay gente que tiene una charla que usted dice, wow, pero qué palabrerío tiene. Ahora imagínense el enemigo que es el padre de la mentira. Entonces el enemigo se puede hacer pasar por Dios en una oración y la persona puede hacer o puede decir que Dios le habló y no fue Dios, fue el enemigo, pero él se aferra que fue Dios porque el enemigo se le presentó como Dios y le dio una falsa enseñanza o le dio una falsa palabra. ¿Y quién saca del error a esa persona? Nadie. Que fue el enemigo que le habló y no Dios. Usted le dice que es el enemigo y que El enemigo suyo. Ajá, pero sí, ya estás entendiendo. Entonces, sí que no digamos que no es que no le habla a nadie, es que no sabe identificar la voz de Dios. Por eso a Dios hay que conocerlo y Dios se revela ¿en dónde? En su palabra. Pero si yo no leo palabra, si no voy a las doctrinas, si no me nutro, el enemigo dice, yo lo engaño rapidito porque ese no sabe de Dios, pero nada. Sabe nada más, son algunas cositas, se sabe 10 versículos y ya cree que se va para el cielo. Mano, usted sabe que cuando uno deja, por decir algo, en el argot de la calle, cuando uno deja a un delincuente pensar, y va a buscar la forma de actuar, pero cuando uno no lo deja que piense, él se mantiene preocupado. O sea, llevo esto en el caso de la iglesia, ¿verdad? Que se debería, usted más que todo, que es el maestro, ¿verdad? Crear el grupo, pero de estudio, que usted en la mañana de un versículo, ¿verdad? Y en la noche tenemos todo el día, ¿verdad? Lo de la iglesia para escudriñar y discernir ese versículo y en la noche cada quien expone, ¿verdad? Mediante eso lo que él entendió. Yo creo que así se mantiene el cristiano un poco ocupado pensando en ese discernimiento, buscando el discernimiento para crear una mejor confianza, ¿verdad? En sí mismo. Lo que pasa es que no tenemos confianza en nosotros mismos y por eso es que el de aquel lado se nos es fácil engañarnos, porque queremos ver para después creer y aquí no, aquí hay que creer para ver. Amén, así es. No, debería hacerlo. Yo te voy a tomar esa sugerencia y voy a empezar a hacerlo. Está buena la idea. Claro, está buena la idea que yo dé en las mañanas comenzando un saludo y una palabra edificativa
Y luego antes de dormir también se dé una palabra corta. No, en la noche, ya en la noche tenemos cada quien exponer lo que entendimos y lo que analizamos esa palabra. Porque no es que nos vamos a pasar el día pensando en que no nos vamos a... No, pero porque no puedo obligar a nadie. Yo puedo No, hacerlo pero usted... voluntariamente y el que quiera, pues. Sí, me sí, escribe al no, privado, o le escribe por el pool, por el Sí, grupo. pero hermano, aquí hablamos de una disciplina, ¿verdad? Y si hablamos que Dios es un Dios de orden, porque está plasmado en la Biblia, usted no está obligando a nadie. Aquí se trata Sí, de pero- hacer un orden. Y si usted dice algo, mire, por ejemplo, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, mi querido hermano, disciernan esto durante el día y en la noche. Pues, Claro, una pero- reflexión. Ya no está obligando. Usted No, pero pasaría que yo tendría que abrir un grupo aparte. ¿Por qué? No, Porque no. el de la iglesia. Crear un grupo, Escúchame, claro, azul. ¿por qué? Porque el de la iglesia nada más tienen acceso para escribir los administradores. No, Entonces sí, tendría que abrir un un grupo de grupo doctrina, el claro, que pues, quiera sí. añadirse, yo lo incluyo. Claro. Que sea voluntariamente. Ay, por eso te tomo la idea, déjame orarle al Señor y Claro. agarrar el momento. Porque fíjese, específico. así tú vamos a tener conocimiento. Entonces, hermano, ¿qué opina usted? O sea, nos mantenemos la mente ocupada en el día y estamos pensando en lo que tenemos que discernir para la noche. Amén. Ahora búscame ahí en el Salmo 104:30, porque estamos hablando acerca de los cielos. ¿Verdad? Que estamos hablando del Dios creador y el Espíritu Santo como parte de Dios, revelada desde el principio. Salmo 104:6. ¿Qué dice? No, 104:30. 104:30. Sí. Ajá. ¿Qué dice allí? Envía tu espíritu. Son creados y de renueva la faz de la tierra. ¿Por qué está hablando de renovar la faz de la tierra? Porque por causa de la maldición del hombre o porque el hombre permitió el desorden, dice que la tierra fue maldita y la tierra ya no da los frutos como las daba en el principio. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que renovar la tierra. Por eso es que es necesario que nosotros nos aferremos a la palabra del Señor que dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Porque antes de que había Dios, o veamos y tratemos de entender un poco con la ayuda del Señor, si usted tuviera frutos malos, ¿verdad? Pues estamos hablando de los hijos de luz y de la tiniebla dentro de una tierra, usted pondría una tierra buena aún dando los malos, porque no haría nada. Tendría que haber una limpieza primeramente. Dios tiene un espacio determinado, un tiempo que solo Él lo conoce porque Él es el tiempo y Él sabrá cuándo apartará los buenos de los malos y pondrá entonces una selección y luego vendrá una tierra nueva. Y esa tierra nueva la van a habitar ¿quiénes? Los limpios de mano y los puros de corazón. Por eso es que usted y yo debemos guardarnos para que podamos tener la herencia y podamos agarrar esa promesa que Jesús hizo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí se me vino a la mente, es el Espíritu Santo, que es como, que ahorita nosotros somos como Job, como su siervo Job. Dios nos está probando. Así como probó a Job, está probando hoy en día la iglesia, pues, permitiendo lo que usted acaba de decir, la cizaña. Ok, vamos entonces ahora al Espíritu Santo cuando creó al hombre, ¿verdad? Génesis 2.7 y otro me busca Job 33.4. 2:7. Job, Génesis 2.7. ¿Y el otro Job? El otro es Job 33.4. ¿Tienes Génesis? Ajá. Y él oró de aquella tierra. Y él oró de aquella tierra. Es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Belirio y Onice. ¿Cierto? Génesis 2.7. Ah, no. Creo que está en otro lado. Sí. Génesis 2:7. 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde fuimos nosotros creados? De la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Después que Dios todo lo creó bueno, pero después hubo un desorden por el pecado.
Y dice que Dios sopló aliento de vida. Ese soplo de vida es el aliento de vida, pero más no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sino que el Espíritu, lo habíamos visto, que es la comunicación de Dios con nosotros, porque Dios es Espíritu. Entonces, si Dios es Espíritu, el hombre necesita un Espíritu para comunicarse con el Dios Espíritu. ¿Entendí? Jesucristo es Dios hecho carne, se hace carne, una fase de Dios, para mostrarnos a nosotros el camino, la verdad y la vida. Cómo debemos nosotros comportarnos, cómo debemos nosotros conducirnos para vivir una vida agradable al Padre. Y Job, ¿qué dice allí Job? 33:4 dice así: Ajá. El Espíritu de Dios me hizo y Él sopló del Omnipotente y me dio vida. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios me hizo. O sea, ¿quién formó al hombre? Dios. El Espíritu de Dios formó al hombre. Y el Omnipotente sopló. Yo no sé si usted está entendiendo aquí, pero yo quisiera que usted me capte, porque acuérdese que los tres son creadores. Sí, pero hermano, aquí está hablando del Espíritu, pero con E minúscula. Sí, pero dice el Espíritu y De luego Dios. dice de Dios. Porque empezó con mayúscula, el Espíritu. Pero cuando dice Dios, dice con D grande. O sea, fue el Espíritu de Dios. No el Espíritu del hombre, sino el Espíritu. Dios tiene Dios es Espíritu. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Bueno, no dice me dio vida, perdón. Dice, sí, me dio vida. Aquí está hablando de dos personas. Aunque los tres siempre han estado involucrados, por eso quiero que enfoquemos. Está hablando de dos, pero... El Espíritu y el Omnipotente. Porque a veces hablamos de un Dios único, unitario. Hermano, Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una primera persona, una segunda persona y una tercera persona. Estudiamos la primera persona ya, estudiamos la segunda persona, Jesús, y ahorita estamos estudiando la tercera persona. ¿Qué hace? A Dios completo. Ok. Hechos 17:28. ¿Me puede buscar uno por allí? Hechos 17:28. Sí, y otro me busca Daniel 5:23. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ese... Hechos 17:28. Ajá. ¿Somos linaje hecho de quién? De Dios. Pero ¿qué es lo que nos da garantía que somos linaje hecho de Dios? Cuando tenemos el Espíritu de Dios. Porque si no tuviéramos el Espíritu de Dios, no fuéramos de Él. Fuéramos creación, mas no fuéramos de Él. Sí, no sé si estamos captando. Sí, sí. Ok. Porque a mí la palabra va fluyendo. Ella misma se va dando respuesta. No, Daniel 5:23. 5:23. Y dice así: sino que contrara el Señor del cielo y te ha ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino. Y ello, además de esto, hiciste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oye, ni saben, y al Dios que cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Ok, voy. Sino que contra el Señor del cielo, le está hablando a quién? A un rey, al rey de Babilonia, hijo de Nabucodonosor. Escucha, dice, sino que contra él, el Señor del cielo, está hablándole al hombre sin Dios, te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, o sea, de la casa de Dios. Recuérdense que estamos hablando de un cautiverio. Y tú y tus grandes,
tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses con de pequeña, de plata y oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Está hablando de que Dios establece reinos, hermano. O no hay ningún rey terrenal que no esté si Dios no lo autoriza. Aunque Dios no esté con ellos, pero Dios los permite por una enseñanza. Estamos hablando de la voluntad y el carácter de Dios. ¿Por qué Israel vivía de cautiverio en cautiverio si tenían un Dios todopoderoso? ¿Usted no se ha preguntado eso? Si el Dios de Israel es el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿por qué Israel vivía esclavizado? Terco. Porque eran duros de servir y querían conducirse según ellos. Porque la iglesia hoy muchos viven encarcelados, porque muchos cristianos hoy en día viven en pobreza, espíritus de ruina. ¿Será porque Dios no los hizo libres o porque ellos quieren vivir y se acostumbran a una vida mediocre? Se acostumbran a una vida. Es como dice ahí, sino que en contra del Señor de los cielos te has ensoberbecido y hiciste lo que no debería de hacer. Y que no sigues mucho. Entrégame tu alma, tu cuerpo y tu corazón. Y que uno ore, que uno vele, Claro, y que cumpla su palabra. Honrame con todos tus bienes. ¿Qué es eso? Él lo pide mucho. Pero nosotros, los seres humanos, bueno, la ponemos difícil. Es fácil, pero nosotros, en nuestra voluntad humana, no queremos que nadie nos diga nada. No queremos ser corregidos. No. Y dice que porque el castigo que Dios tenía como un buen padre, porque Israel siempre ha sido su pueblo, era que los entregaba en manos del enemigo. O sea que cuando un cristiano está desobediente, Dios lo entrega al enemigo. No, Dios no lo entrega. Uno se entrega y Dios sí, dice, pero Dios lo permite. Lo permite, siempre. O sea, Dios en su voluntad dice, como no me quieres servir por las buenas, pues me vas a servir por las malas. Y el enemigo está esperando que Dios le diga, anda, sóplale allá en el cuello. Anda, dale una cachetada. Porque usted creía que el apóstol Pablo, cuando quería exaltarse, dice que venía un mensajero de parte de Satanás y le daba una cachetada. Y era Pablo. ¿Qué quedará para nosotros, hermano? ¿Ah? Cristianos que usted ve revolcados por el enemigo en una sola queja y puros ay y no salen de una, pero no se preguntan si yo soy un hijo de Dios, si yo tengo promesas, ¿por qué vivo bajo maldición? Porque muchas veces, hermano, ellos agarran textos bíblicos que no edifican. No, como fulano le pasó así, yo estoy pasando por eso. O sea, sacan un texto fuera de su contexto para crear un pretexto, ¿me entiendes? Porque si alguien pasó por eso y te está diciendo la palabra, ¿cómo se levantó? ¿Por qué tú te quedas ahí todavía? Porque te lo voy a decir por qué. Tengo de parte del Señor la autorización. Si la Biblia me dice y Jesús dijo, mire, hay dos mundos. Está el mundo de tinieblas y el mundo de luz. Y hay una pelea constante. Jesús dijo, mire, yo les aconsejo, como hombre, como hijo de Dios, como hago la voluntad de mi Padre, que si alguno de vosotros tuvo un encontronazo en el día, corra rápido y póngase a cuenta, porque a la hora en que haya el cambio de guardia, a la hora que el sol se oponga, los verdugos vendrán y los acusarán y los llevarán presos, porque ustedes en el día hicieron cosas que ameritan estar presos, pero como no pidieron perdón, como no se reconciliaron, como ustedes quieren vivir según ustedes, no saldrán de la cárcel hasta que paguen el último cuadrante. ¿Quién le está dando un poder legal al enemigo para que lo encarcele? Mi actitud. Mi forma, no es que Dios me entregó, es que porque yo tengo orgullo, bueno, Dios me guarde, pero no voy a meter yo para no meter a nadie. Dios me guarde de eso, un ejemplo. Porque yo no quiero pedir perdón, porque yo no quiero dar mi brazo a torcer, porque yo me creo más alto que los demás, eso le da un poder al enemigo para que el enemigo haga estrago en mi casa, en mi hogar, en mis hijos, con mis bienes. Señor, ¿por qué no defiendes si yo soy tu hijo, soy tu hija? Y el Señor dice, porque el enemigo tiene un poder que tú se lo diste y te está destrozando.
Porque el enemigo no podrá tocar ninguno de los santos del Señor, al menos que el creyente le abra la puerta. Amén. Un poquito fuerte la enseñanza, pero es que No, tengo no, que no, darla, no, 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 hermano. no, 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 pero es que las cosas son como Tengo son, que si vamos a hacerlo así. Porque yo tengo que aprender a cuidarme, a no dejarle brechas al enemigo. Porque el enemigo, cualquier brechita que él aproveche, hace estrago, hermano. Y cuando usted se dé cuenta, ya tiene su vida hecho un yogur. desorden, un caos. Cuando usted viene a ver, no trata no trata aquella, ve división, ruina. Entonces un abismo llama a otro abismo. Y todo lo que usted empieza a hacer se cae, no se le da nada. Y eso, hermano, es señal de una alerta de que nuestra vida está en desorden. Porque el Dios Padre dijo, esfuérzate, sé valiente, si meditares en mi palabra de día y de noche, si la pusieres por obra, todo lo que hagas prosperará. Todo lo que tú pises, la planta de tu pie te pertenecerá. Pero tengo una condición del cielo, que tengo que andar en la palabra. Hermano, un ejemplo. Y cuando en cierto caso, pues los cristianos, por lo menos el esposo está presto, pero la esposa no, ¿cómo queda esa cuestión ahí? 50 y 50. No, tendrías que someterte a Dios, dejarle todo a Dios, pagar un precio y Dios hará, porque Dios injusto no es. No, ¿cómo te digo? El que es cabeza de la casa, el varón está ahí con el Señor, orando, velando, ayunando, en silicio. Yo te hago una pregunta, y no es para confrontarte, es solamente para que analices. No, estamos en un en estudio. este sentido. ¿Por qué? Si tienes una vida que todavía no te has casado, tienes un desorden. ¿Se puede ordenar? Sí, claro que se puede ordenar, pero hay límites. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a orarle a Dios y empezar a buscar la solución para que tu vida esté en un completo orden. Porque recibes bendiciones, pero no las recibes completas porque hay algo en el mundo espiritual que te está señalando. ¿Me entiendes? Porque estás en concubinato. Esto significa que en el mundo espiritual el enemigo tiene una carta bajo la manga para señalarte. Ahora, el tiempo es de Dios, pero si Dios ve que tú te estás haciendo las diligencias, si Dios ve que tú te estás esforzando, que estás ayunando, que estás pagando un precio, Dios te da la salida, te rompe las cadenas y te permite que tengas la bendición que tú tanto estás esperando. La hermana duró un tiempo, ¿verdad? La hermana Florcita, pagando un precio, hermano. Y ella no podía prosperar y no prosperaba porque quería hacer las cosas según ella, en su forma, y peleando contra los líderes, rebelándose contra las autoridades. Nunca lo que llevaba era palo. Cuando ella entiende y Dios le abre los ojos y ella dice, ya va, ¿qué estoy haciendo yo peleando contra Dios? Y ella se somete, se sujeta. Enseguida se le abrieron las ventanas de los cielos. Su hijo empezó a conseguir un trabajo que tenía tiempo atrás de un trabajo. Y se casó. Por eso, porque se casó. Dejó las peleas con el esposo. O sea, se le empezó a abrir una ventana y un camino de bendiciones, porque ella entró en el orden. Entonces nosotros somos... Es por eso que muchas veces las iglesias, cuando las parejas están en concubinato, hay que buscar automáticamente empezar a ordenar si en verdad se requiere ordenar pues esa situación ahí que está ocurriendo en el hogar X. Todas las puertas hay que cerrarlas. O sea, para vivir una vida plena en Cristo, hay que cerrar todas las puertas. Que no es de la noche a la mañana, obvio. Que no, cuesta, trabajo, pero tiene que haber un interés de la parte del hermano. O sea, o del hermano, o de la hermana, o viceversa. Tiene que haber un interés. Por lo menos en este caso viven juntos, mi amor. ¿Tú quieres servir? Sí, yo quiero servir, yo también. Oye, pero no nos hemos casado. ¿Qué nos hace falta? No, este papel, bueno, vamos a buscarlo, vamos a ayunar, no tenemos el dinero ahorita, pero vamos a trabajar en pro de eso. Y Dios ya viendo el interés en ambas partes, Dios les abre las puertas. Y si la esposa le propone, o sea, la hermana le propone al hermano, y el hermano se pone, no, pero es que no estoy seguro, que todavía no sé, que vamos a ver. Entonces tiene que haber una decisión de parte del creyente, o sea, el hombre o la mujer, y decidir. Podemos estar juntos, nos queremos, pero no hay relación sexual hasta que nos casemos. Nos vamos a mantener
Vamos a poner los dos en ejemplo. Usted me ama, sí, y yo lo amo a usted también. Usted ama a Dios, sí, yo también lo amo. ¿Usted quiere pecar contra Dios? No, yo tampoco. Vamos a proponernos unos ayunos y no vamos a tener ese acto hasta que no nos casemos y que el que busca la manera de casarse. Si hay amor, por supuesto, claro. Claro, pero Dios está viendo el interés. Porque mientras una de las dos partes ceda, el otro no se va a querer casar. Tiene que haber algo que el Señor diga, me ama, lo voy a respaldar, mira lo que está haciendo, se está teniendo de cosas para agradarme a mí. Tocas el corazón de Dios. Y automáticamente viene la bendición porque viene una orden de allá arriba. Ahora, por eso es bueno la doctrina. Porque no es señalando, hermano, cuántos concubinos no hay dentro de la iglesia a nivel mundial. Demasiados, hermano. ¿Cuántos no vienen con una vida desordenada que no conocían a Dios? Pero no pueden ni pasar, no pueden hacer nada. Entonces, ¿me entiendes que tiene que haber un amor? Yo quiero, pero como me impide algo, yo voy a arreglar este asunto. No, yo tengo que arreglarlo, Señor, porque yo te quiero servir, pero tiene que haber un anhelo. Hermano, una pregunta, vamos a suponer que yo no sea casada, ¿verdad? Y claro, uno no puede tener actividad a nada de la iglesia, ¿verdad? Adentro, afuera sí. Adentro de la iglesia, no, afuera tampoco. No, sí, afuera sí. ¿Quién te impide a ti si él, el Espíritu Santo, le dice que vaya al hospital a orar por un enfermo? ¿Quién se lo impide? Ok. No, pero digo... Dar una palabra. Cuando yo digo afuera, no digo ninguna iglesia. Yo digo que de repente vayamos a repartir alimentos y el Espíritu Santo le dé una palabra a él a otro. ¿Cómo le frenamos a él la lengua? Exactamente, no. Ajá, pero vamos a suponer que aquí haya inventos, cosas así. Si yo quiero venir a limpiar la iglesia, ¿puedo limpiarla? Sí. ¿Puedo pasar al púlpito? No, al púlpito no, pero sí puede limpiar. limpiar. Es lo único que no puedo limpiar. No. La iglesia sí, porque acuérdate que después vamos a ver esas clases, porque si un creyente entonces no le das participación en nada, lo mata. Claro, hermano, pero vamos a suponer que ningún creyente quiera trabajar en la obra del Señor y sea puro inconverso. ¿Cómo hace esta persona? Vamos a suponer que vayan a hacer el púlpito y esas cosas. ¿Sí lo puede hacer y después se santifica en el púlpito o no? No debería. ¿No? No debería. Deberían ser los santos los que fabriquen las partes más. Afuera sí, traer los materiales y esto, pero ya la edificación de lo que es la purificación, creo que en el mundo de las tinieblas también es así, ¿verdad, varón? Siempre hay no cualquiera va a construirle que no esté consagrado. ¿Me entiendes? No cualquiera va a agarrar un instrumento de que está consagrado a alguien. Es peligroso. Puede poner ciertas cosas, pero después que poner lo demás hasta un límite. Igual aquí en el Señor, acuérdate que el enemigo es un copión, solo que él es la parte de versión mala. Y Dios es la buena. Pero siempre las tinieblas se van a aparecer a la luz en algunas cosas. Es más, hasta la vestimenta, el hermano te puede decir, el varón, que usan velo, que hablan lengua igual, que si ponen mano y también se caen. ¿O no es así, hermano Blanco? No, pues la otra vez yo me fui de blanquito y el velo blanco. Imagínate, iban a decir... Entonces, por eso es que les estoy diciendo que la doctrina es importante, para que sepamos que cualquiera puede tener velo y puede andar vestido de blanco, y usted cree que es un hermano o una hermana, y resulta que es un babalao. Resulta que es alguien que está trabajando en un sacerdote del otro. ¿Me entiendes? Entonces, en eso nosotros tenemos que velar, porque cuando nosotros tenemos este conocimiento, nosotros ya vamos a velar primeramente y vamos a, en vez de estar viendo lo físico, vamos a ver solo los frutos. Porque el que no tiene el Espíritu Santo no puede dar fruto. Sí, por eso es que dice que la verdad ojalá libre, por eso es que él dejó maestro para que le dé enseñanza. Amén. Porque no todos no tienen ese don. No. Ok, primera de Juan, capítulo 1, verso 3, para que pasemos a la segunda parte. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. ¿Qué dice? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Entiendes allí? Que aquí lo que está queriendo decir el Espíritu, que los que ellos han visto y han oído del Padre, también a vosotros nos anuncia para que tengamos nuestra comunión verdaderamente con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. O sea, lo que el Espíritu Santo ha visto y ha escuchado del Padre, nos lo dice a nosotros, para nosotros también tener una comunión. Nos revela una comunicación con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando directamente el Espíritu Santo. Sí, porque en el uno lo dice también, lo que era al principio, lo que hemos oído. Entonces, qué importante, hermano, porque la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué? La palabra de Dios. Porque hay un oído espiritual. Yo sé, hermano, cuando Dios habla, cuando está predicando a alguien y está en la Biblia, yo sé. Y sé también cuando se meten sus pelones, solo que uno a veces se frena porque son algunos errores que eso se puede permitir. Algunos errores como que cambia uno los nombres. Me puse nervioso y iba a decir Moisés, dije Noé. Pero usted automáticamente allá no se equivocó, era Moisés, pero dijo Noé. Cambió nada más el nombre, pero es la misma historia y usted se identifica. Pero ya que usted venga a meterme una herejía acá y que yo se lo acepte, no puedo. Bueno, usted es el maestro ya, de otra cosa. Usted dice que si vamos en el rango, cuando están dando que quiera medianamente una energía, dice que en ese momento usted está encima por el pastor para corregir, porque usted es el maestro y usted que tiene la responsabilidad sobre sus hombros. Amén. En ese momento. Y el pastor no le puede decir tal cosa porque no. Si supieras que, mira, nosotros fuimos probados en eso, tú no estabas ese día. Ahí estaba, mi hermana sí estaba presente. Y llegó un varón, y el varón empezó a hablar de 2 edenes y empezó a hablar de cosas, y yo traté de pararme, y pero se hubo una alarma. Cuando, ¿qué pasó? ¿Qué vio el maestro que nosotros no vemos? Porque hubo un choque, aunque hubo respeto, porque hubo respeto tanto como el que estaba predicando, cuando él me da la oportunidad, yo lo dejo que él hable, y cuando yo voy a defender la palabra con mansedumbre, me quitaron la palabra, no me dejaron hablar, ¿verdad, hermana? Y yo dije, bueno, Señor, yo me sujeté, pero después vino el Señor y... Chaparro. ¿Por qué? Porque le callas la boca al que yo tengo aquí, que está velando por la palabra. Porque que a la hora de cualquier cosa que nos vayamos, usted le va a responder, usted no es el pastor, usted le va a responder. Si yo me quedo callado. Sí, bueno, si usted se queda pero callado. Si yo me levanto y a mí la autoridad me dice, calle, yo me callo, pero ya el Señor dice, ok, él se va a sujetar, porque yo me voy a sujetar y me aparto. Pero ya el Señor dijo, no, ya no es con él, ahora es contigo. Sí, claro. Se cambia porque es un orden. Sí, porque y Dios dice así, cualquier cosa no falla que uno tenga algo, él dice, cada quien me va a dar cuenta de lo que hace. Sí, exacto. Hermana, pero en esa palabra se me quedó. Y ese momento, si el maestro, no le vamos a decir el maestro como tal, no interviene, esa palabra que la persona que se encuentra en ese momento ahí en el púlpito dándole, va a destruir a la iglesia, porque parece mentira, uno cree más en los de afuera que en los de adentro. No, pero sí los hermanos, lo que pasa es que se sujetaron al igual que yo, pero ellos al verme a mí, ellos se encendieron la alarma. Yo. Enseguida ya va. Porque usted accionó. Claro, pero si yo dejo que todo continúe, yo digo amén, aleluya, gloria a Dios, ellos se comen eso. Tuvo 2 horas predicando. Oh, Dios. Vamos ahora lo que es el espíritu dinámico, hermano. El espíritu creador hizo al hombre con el objeto de formar una sociedad gobernada por Dios. En otras palabras, el reino de Dios, después que el pecado entrara en el mundo y que la sociedad fuera organizada de Dios en contra de él, Dios comenzó de nuevo llamando a Israel. Vamos a entrar a Israel, ¿verdad? Y organizándolo bajo sus leyes y constituyendo así el reino de Jehová. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 13:8. Vámonos a Segunda de Crónicas. Acuérdense que estamos hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas. 13:8. Porque estamos hablando de un reino, ¿verdad que sí? ¿El reino de qué? De Jehová. Es espiritual. ¿Qué dice allí? Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Por sus dioses. ¿Pero dioses con qué? Con de pequeño. Jeroboam fue un mal rey y se inclinó a otros dioses.
y quisieron impedir que el reino de Jehová se estableciera, se entablara en el pueblo de Israel, porque los reyes eran ¿qué? Malos. Ahora, la pregunta que nosotros nos llevamos es, ¿cómo puede prosperar una iglesia si el líder que está torcido? Y no digo con errores. Ojo, no me malinterprete. Todos tenemos errores. Pero estamos hablando de que el líder juegue para el otro bando. Yo conozco varios que son pastores, me guardo los nombres, pero fueron santeros y no dejaron la santería. Y tienen a la iglesia en santería. Y son ciegos guías de ciegos. Y fueron engañados por el mismo Satanás. Y tienen maestros al lado de ellos que son satánicos. Son peligros. Pero ahora se mete Satanás, el Señor lo reprenda en las congregaciones donde se lo permitan. Manda a sus ministros que son pico de plata y que conocen Biblia y se paran y los creyentes que no tienen conocimiento dicen amén y gloria a Dios y están maldiciendo su vida. Sí, sabe lo que dice. Ahora ya ve la importancia de un maestro. El maestro es el que va a contrarrestar el ataque del enemigo cuando alguien se quiera parar aquí a maldecir. Porque las buenas nuevas de salvación son las buenas noticias del reino. ¿Qué hay cosas torcidas? Sí, pero vamos a corregirlas. Aquí está el que corrige. Aquí está el que sana. Corazones rotos. Aquí está el Espíritu de Dios, Él venda. Entonces, si una persona viene herida, tiene que salir vendada. No fracturada. Y hay gente que se monta aquí, que en vez de restaurar, parece que parten el hueso. Quiebran alma. Y uno no se para y se va por respeto, pero provoca es agarrar, pararse de la silla e irse. ¿O no? Porque no es Dios y tú lo ves, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una persona irada, una persona molesta, una persona que dice lo que siente, es blanco, hermano. Si no, cuando usted se moleste, trate de corregir algo. Y me dice si a ti. No se puede corregir. No se puede, hermano. Entonces, se sale todo menos eso. Lo mejor es cuando uno está irado ni abrir la boca. Lo mejor cuando uno está molesto es apartarse. No, ahorita ando en unas condiciones que ni yo puedo conmigo mismo, pero eso pasa ahorita. Yo soy emocional y tengo una batalla conmigo mismo. No puedo, es más bonito. Sale mejor decir, sale más bonito que... Tengo una batalla conmigo mismo. Claro, ya la gente entiende, han luchado con él mismo. Gloria a Dios. Pero si yo vengo enluchado de la casa, vengo enluchado de cualquier lado y me monto aquí y ¡ta! Y ¡pa! Y ¡pa! ¿En qué momento habla Dios? Ni vino, Dios ni vino. Se quedó allá. Y te dice, oh, y habló Jehová, no, hermano, habló el hombre en sus emociones. Por eso es bueno detectar cuando es Dios. Ese es bueno cuando la persona corrige y sepa corregir. Con amor. Con amor, Dios corrige con amor. Usted sabe cuándo es Dios. Yo sé cuando Dios me habla. A veces Dios me da duro, hermano, no crea. Y yo digo, ay, papá, y yo no me pongo bravo porque sé que es Él. Lo que hago es bajar la cara. Tienes toda la razón, Señor. Ayúdame. Yo digo, usted sabe una cosa que ya sucede. No, yo digo, bueno, Señor, si es tu voluntad, si es la tuya, si es la carne, ni lo permite. Porque es así, hermano. Claro. Yo, bueno, si ya leímos 2 Crónicas, ¿verdad? Sí. Dice. Al estudiar la historia de Israel, 13:8. leemos que el Espíritu Santo, inspirado por ciertos individuos de ese pueblo para gobernar y guiar a los miembros de ese reino y vigilar su progreso en la vida de la consagración. La operación dinámica del Espíritu Santo creó 2 clases de ministros. Primero, obreros de Dios, y es decir, hombres de acción, organizadores ejecutivos y segundos y portavoces de Dios, o sea, profetas y maestros. Eso fue los 2 ministerios que se movieron desde un principio. ¿Quiénes eran los más importantes? Ya vamos para allá. ¿Quiénes eran los más importantes en la antigüedad? Estoy hablando en el momento de la antigüedad. Maestro y profeta. Eran los más importantes. ¿Quiénes eran los maestros? Los maestros de la ley. Los ancianos, los sacerdotes, los escribas. Porque ellos en un momento escribieron bien, porque escribieron la palabra, pero después se torcieron. No, disculpa que lo corrija, pero
para mi transcurrir, ¿no? Yo creo que todavía los maestros son importantes, aún más que un profeta. Sí, pero como estamos hablando ahorita es del Antiguo Testamento, o sea, Sí. no ha venido Cristo. Nosotros estamos ahorita en una historia donde Cristo no aparece, aunque ya existía, Sí. pero no había venido, porque estamos estudiando lo antiguo para poder después llevarlo a lo nuevo. El Espíritu lo vamos a llevar al escenario nuevo, pero aquí el Espíritu no habitaba en la persona, pero sí moraba y él venía y hacía vida y tenía una comunión con los profetas y con los maestros. ¿Quiénes ungían a los reyes? Los profetas. ¿Quiénes traían las noticias? ¿Cómo tenía el pueblo a los profetas? Como la boca de Dios. O sea que yo digo que el profeta tenía hasta un poder más que un presidente. Porque todo rey te contaba con un profeta y no iba a la guerra si el profeta primero no consultaba a Dios. O sea que el rey no movía un solo paso sin antes el profeta le dijera algo. Si Dios no le dijera al profeta. Los reyes dependían de los profetas. Porque eran odiados los profetas, porque los perseguían, hermano. Cuando la gente vio un profeta se preocupaba. Claro, y los maestros. ¿Verdad que ahí no aparece pastores por ningún lado? Aunque los había, pero no, lo más primordial en el antiguo pacto, estamos hablando del antiguo pacto, estamos hablando de, porque no había venido Cristo y había establecido cosas nuevas. Eran los maestros y los profetas eran los más respetados, porque Jesús lo conocían como el rabí, rabino, el maestro. Rabí significa maestro. Y todos aquellos que eran un maestro de la ley, un intérprete de la ley, todos corrían a los que conocían palabras, interpretan, revelan. Pero el profeta hablaba los misterios, porque era la intimidad que tenía Dios. De esa manera para hablarle al pueblo. Ahora, hermano, nosotros tenemos una ventaja, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y Él nos revela. Cuando estamos bien. Por eso. Pero en aquel tiempo, ni que el pueblo anduviera bien, hermano. Porque el orden era que tenían que ir al sacerdote y al profeta. No era como hoy en día. Hoy usted es su propio sacerdote. Hoy usted es el que tiene que mantener que ese fuego no se apague en usted. Usted no depende de que la pastora Milagro de Verne ore y ayune por usted. Usted tiene que ayunar y orar usted. Tiene que leer Biblia también. No, la que está encargada es la hermana y el hermano es maestro. Yo no ayuno, no oro, no velo y como que ellos hagan por nosotros el trabajo. No, hermano. Nosotros venimos aquí, compartimos, pero usted tiene que tener un devocional privado, usted íntimo, usted y Dios. ¿O no es así? Porque si no, ¿cómo prospera? ¿Cómo prospera? Claro, prospero con las oraciones ajenas. Qué bueno. Interesante. Y hoy en día la iglesia está así. Interesante. Ok. Vamos entonces a lo que son los obreros de Dios. Como ejemplo de obreros inspirados del Espíritu Santo, citaremos a José. Esto está en Génesis 41, verso 38-40. Génesis 31. 38-40, ¿no? Y dijo Faraón a su siervo, abro paréntesis, ¿acaso a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ok. Y el 38 otra vez. Y dijo Faraón a sus siervos. O sea, José era un siervo, ¿cierto? Pero era un obrero de Dios. Dice. Y dijo Faraón a sus siervos. Hay una interrogante. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está quién? El Espíritu de Dios. Tremendo, ¿verdad? Y luego dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber esto. Esto no hay entendido ni sabio como tú. Entonces el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, tiene el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de poder, de conocimiento, de ciencia, que revela los misterios. Entonces
Entonces, esta Biblia me está hablando que José no era pastor, ¿verdad que no? José tampoco era profeta, ¿verdad que no? Ni era maestro. Pero era un hombre que guardó su corazón, hermano. Y era un obrero del Señor y fue honrado por Dios. Pero antes de ser honrado, ¿por dónde no tuvo que pasar? Por el trillo de Dios. Y el trillo de Dios quiere decir que lo vendieron sus hermanos, que fue preso injustamente. Entonces, en su preparación, Dios lo estaba preparando, porque el lugar donde Dios lo iba a poner no era cualquier cosa, hermano. José iba a ser el instrumento para alimentar a un pueblo en medio de una hambruna. Pero fíjate esta palabra aquí que hoy en día, hermano, me da mucho la atención. El 40 que dice, le dice el faraón a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Entonces yo creo que hoy en día nosotros deberíamos decir, Espíritu Santo, tú estarás sobre mí y por tu palabra Es que así que tiene que ser. guiaré mi camino. Así es que así es. Porque aquí estamos en el antiguo pacto, pero en el nuevo, después cuando lleguemos al nuevo vamos a ver las comparaciones. Sí, pero o sea, claro. Me llamó la atención bastante esa parte. Ahora veamos Éxodo 35, versos 30 y 31. 25. 35. Y 30. Dios llama a quién? A Bezaleel y a Aloyá. Estos son obreros de Dios, porque fueron llamados como Dios, pero como obreros. Obreros sirvientes. ¿Qué dice él? ¿No tiene más? Lea. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda arte. Ajá, ya 32. Para proyectar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Ok, déjalo hasta ahí. Aquí estamos hablando en que Dios fue el que llamó. Vea que el líder, yo quiero que usted entienda esto, hermano. Escuche. Y dijo Moisés en este caso era la figura más fuerte, ¿verdad? Terrenalmente visible para el pueblo de Israel. O sea, la palabra de Moisés era la que tenía más peso. Moisés dijo a los hijos de Israel, o sea, Moisés no tomaba decisiones sin consultarla. Moisés no decía, aquí el papá de los helados soy yo. Que el Señor reprende al diablo, que esa palabra también debería salir de nuestra boca. Sí. Pero escúchame, sí, porque suena fe. Pero Moisés no decía, aquí a quien Dios llamó soy es a mí y aquí se hace lo que yo diga. Ahí usted no ve a Moisés eso. Moisés se paró y le dijo que al pueblo. Les hizo entender y le dijo, mire, este que yo voy a poner, no lo voy a poner porque a mí me da la gana. No lo voy a poner porque me cae bien. Sino que Jehová lo escogió. Entonces estamos hablando de los escogidos. Porque hay gente puesta a dedo, pero hay gente escogida por Dios. Entonces veamos esto. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, o sea, visible, notorio, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? Las características eran que el hombre era sabio. Y hermano, y en este caso, ¿quién escoge el pastor? ¿Quién escoge el maestro? Eso es Jesucristo. Los 5 ministerios los da Jesús, eso lo estudiamos más adelante. Pero acuérdate que siempre hay un crecimiento porque cuando Dios llama, hay novatadas, como uno dice. Uno no nace aprendido. Por eso usted ve a Pedro en sus primeros pasos volando orejas. Usted ve a Pedro negando al maestro. Pero eso era antes que llegara el Espíritu Santo a él. Sí, pero después también. Por eso lo vamos más adelante, porque es que no me quiero adelantar, porque entonces me voy a salir del contexto. Vamos por parte que la misma Biblia te va a ir aclarando. Lo que quiero que entiendas es esto, que la señal que el pueblo estaba viendo en el líder, en Saradael, era que el Espíritu lo llenó ¿de qué? De sabiduría, en inteligencia y en ciencia. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que Dios llamó a alguien? Porque tiene que tener
estas cualidades. Debe ser sabio a la hora de hablar. Debe ser sabio y entendido a la hora de aconsejar. Debe Dios revelarle cosas que usted dice, está predicando y parece que me vio la vida. Eso lo sabía Dios y yo nada más. O no nos pasa. Y uno dice, bueno, disimula. Y uno disimula, pero nada, guara. Mire, hay cosas que Dios le muestra a uno que una vez se las calla. Pero el que sabe que lo está haciendo dice, no, él sabe lo que Dios le reveló, solo que no lo revela. Pero está en el asunto. Dios le mostró señales, hermano, de que el Espíritu de Dios está sobre esa persona. Bueno, y cuando la persona, en este caso, se pone como renuente, Dios le habla, Dios le dice, la persona sigue renuente. Bueno, Dios es el que paga ahí, hermano. La palabra dice, deja al necio con su necedad, porque él mismo cae en su lazo y él mismo se destruye. Yo, si tengo sabiduría, no me es para mí ventajoso ponerme a pelear con un necio, porque sería yo más necio que el propio necio. No. Si yo tengo la razón, ¿para qué me voy a poner a pelear con alguien que no te la va a dar? No, que sino que Dios ya le dijo que, ¿cómo le digo? Que tenía que hacer tal cosa, servirle y tal cosa, y uno se pone rebelde, pues. Bueno, Dios tiene su método. Dios tiene su método. Dios tiene sus métodos para que entremos en cintura. Pero lo que te digo es que a la hora, porque a veces nosotros, yo era así, hermano. Yo cuando estaba nuevo, yo quería que las cosas se hicieran como yo las veía y estaban torcidas algunas y yo quería enderezarlas. Y Dios me dijo a mí, ¿te he puesto yo a enderezar cosas? No, Señor. Porque yo le decía, Señor, tú no ves. Me dijo, yo lo veo todo. Veo más que tú. Porque es que uno entra en el uno y uno quiere enderezar uno. Y Dios dice, no es ni en tu tiempo, ni es como tú lo estás viendo. Calla, aprende y no hagas lo mismo. Amén. Porque uno se pone y yo me ponía a pelear. Y el Señor me decía, eres inteligente, pero perdiste la inteligencia. Eras sabio, pero dejaste de ser sabio. ¿Por qué, Señor? Porque en el momento que te pusiste a contender con alguien necio, dejaste de ser sabio para convertirte en un necio. Sí, porque él te llevó a su terreno. Claro. Mas no tú lo trajiste al tuyo. Entonces yo le digo algo a alguien, ¿no quieres hacer caso? Chao. Siga por ahí. Que al ratico después yo veo, ¡ay, el Señor me dio duro! Bueno. Dios te habló, pero no hiciste caso. No hay que decirle, yo te lo dije, no, sino yo te vi ahí. No, pero allá donde tú ves y tú dices, Dios se metió. Pero si yo me pongo necio, Dios no actúa. Eso es lo que pasa, yo no entiendo cómo muchas personas, pues, estamos terminando ya casi. Escuchan tanto testimonio de otras personas y no entienden eso, quieren vivirlo en su propia carne, como dice el dicho. Ok, vamos a terminar esta parte para que después quedemos en lo que son los portavoces de Dios. Hablamos de Moisés. Ahora yo quiero que nos vayamos al número 11, versos 16 y 17. Número 11, 16 y 17. Sí, número. Aquí está. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y los pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ajá. ¿Qué entiende usted ahí? Bueno, fíjate que Moisés estaba tan lleno del espíritu, pero tan lleno que Moisés rebosaba. Y Dios del espíritu de Moisés le iba a dar a ellos. ¿Pero por qué? Te voy a leer todo el contexto. O sea, te lo voy a explicar. Cuando tú puedas leerlo, lo lees completo. ¿Qué pasa? Que Jetro era un hombre de Madián. Jetro ve que solamente la gente consultaba a Moisés. Imagínate, eran más de 3,5 millones de personas. Imagínate que no los 3,5 millones de personas no tenían problemas el mismo día, pero el mismo día tenían problemas 200 personas. 200 personas hacían cola para hablar con Moisés. Entonces, ¿en qué momento Moisés tenía vida íntima con su esposa? ¿En qué momento Moisés tenía vida para él? Si todos los asuntos del pueblo y todos los problemas tenía que resolverlos Moisés. Jetro nota y le dice, Moisés, te aconsejo que ores a Dios y que pongas líderes que te ayuden porque te vas a enfermar. Lo que venía diciendo, te vas a enfermar, deja de hacerlo todo tú. La palabra de la campaña.
Exacto. Moisés le ora a Dios y Dios le dice, oye a tu suegro Jetro, porque yo lo he usado para aconsejarte. Le dice, tráete 70 varones que tú sepas que son ancianos, que tienen testimonio y que tengan conocimiento. Y yo los pondré a ellos allí para que te ayuden. Quitaré del espíritu que tienes tú de liderazgo y lo pondré también sobre ellos. Ellos se encargarán de las cosas más pequeñas y tú solamente te encargarás de las más grandes. Pero a veces, como líder, queremos llenarlo todo. No queremos que nadie opine, que nadie diga nada y que nadie meta mano y que todo lo tenemos que hacer nosotros como nosotros queremos porque nosotros estamos al frente. Y eso va a traer es una enfermedad porque, hermano, si no podemos con nuestros propios problemas, vamos a poder con los problemas de todo el mundo. Pero si no, fíjense, hermano, si nada más tenemos que ver Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno solo. Sí, pero Hay que entender. No hay que hacer nada. Por encima de Moisés no hacía nadie nada. Pero cuando ellos llegaban a Moisés, les decían, mira Moisés, se presentaron varios problemas, pero tranquilo, ya lo solucionamos. Qué sabroso cuando tú le dices al líder, mira hermana, pastora, hubieron problemas y se suscitaron, pero se solucionaron rápido. Ah, se solucionaron, sí, le venimos a contar para que usted sepa. Y ella, no, pero ya si ya está solucionado. Pero a veces hay líderes, hermano, que dicen que son líderes y lo que van es a llevarle problemas para allá. Si ella está en reposo, si está enferma, y Dios la tiene allá para sanarla, restaurarla, y aquí hay líderes, ¿qué hacen la gente de aquí llevándole problemas a ella para allá? ¿La quieren? No son líderes. No, no la quieren. ¿No la quieren? ¿La quieren ver muerta? No son líderes. ¿O no es así, varón? No son líderes, son mensajeros. Si te dicen que está en reposo, que está en silencio, que está recuperándose, ¿qué haces llevando problemas? Porque si fuera que llevaras la solución, pero no llevas soluciones, llevas el puro problema. Y dentro del pueblo hay gente que lo que es problemática. Hay 10 cosas buenas y ven una mala y van a llevarle la mala, pero no le van a decir las 10 buenas. Porque son amargadores de vida. Son mensajeros. Porque son mala gente. Ahora entiendes por qué siempre hay un gabinete, porque siempre hay líderes que te ayudan. Yo como albañil, hermano, yo puedo trabajar solo, pero me canso más y rindo menos. Yo necesito un ayudante o no. Y yo no rindo igual si no tengo el ayudante. Pues en el liderazgo es igual. Moisés necesitó de Josué. Elías tenía ahí a Eliseo, ¿o no? Entonces todo líder tiene que tener gente al lado, pero gente buena. Gente llena del Espíritu, que te sepan dar soluciones, que te ayuden a salir de los problemas y no que te metan más bien mal. Porque la mala consejería, hermano, lleva al rey al suelo. Lo mata. Y consejero paga con una sonrisa. Lo mata. Y a la hora después que meten en problemas al líder, se van y lo dejan solo. Porque a la hora si sale bueno, yo le di el consejo. Pero si sale mal, no sé, él es el líder. O no así dice, oh, yo le dije, pero él no lo dio. Para eso sí somos buenos. Tenemos que llevar a aprender a tener la inteligencia. Por eso es que rodearse de mucha gente. Hermano, tú no me ves a mí, bueno, yo creo que ustedes no me ven a mí con mucha gente, ¿verdad que no? Con la gente que ustedes me vean, yo soy selectivo, en eso sí soy. Yo a todos los amo, a todos los puedo ayudar, pero yo no ando con todo el mundo. Yo cuando veo una gente chismosa, me aparto. Yo cuando veo una gente negativa, me aparto. Porque yo no quiero ensuciar. ¿O no es así? ¿Quién debe ser? Es así. Yo me cuido. Cuando, no, déjelo a Dios. No, déjelo a Dios. Déjelo a Dios. Hay gente que a veces lo va a visitar y dice, ay, ya viene fulano. No. Porque viene a cargarlo de problemas. O chisme. Porque te viene a cargar de problemas. Usted empieza a escuchar las cosas negativas de otros y usted se carga aunque usted no quiera. Ay, Señor. A traerle problemas. Yo le digo, Señor, mire, yo lo único que sí te pido una cosa, que no venga nadie si no viene a traer cosas buenas. La palabra de Dios. Claro, porque si uno acepta así. Ok, vamos a Josué, hermano, 3, 9 y 10. Libro de Josué, acuérdense que estamos hablando de los obreros. ¿Oyeron? Josué 3, versos 9 y 10. 9 y 10. Ya lo que es un buen líder. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios.
Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y el que echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fareseo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Amén. ¿Qué entendemos allí? Que mira lo que hace. ¿Cómo estamos entendiendo? ¿Qué vemos nosotros ahí, hermano? Nosotros estamos viendo allí, ¿verdad? Que vale la pena oír la palabra de Dios y obedecer. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad. Acérquense y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Porque si ustedes oyen y obedecen, el mismo Jehová, ¿quién va a echarle el jabuseo, el jebeseo, quién? Hermano, el mismo Jehová. Sus enemigos, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, se meten con Dios, y para poderlo tocar usted tiene que tocar a Dios primero. ¿Y quién se levantará con un ungido de Dios? Porque hay una sola manera que el enemigo huya, y lo dijo Pedro: someteos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Porque el ataque vendrá, pero si usted se somete a Dios, se mantiene en la palabra, él tiene que huir. Pero no porque usted lo corra, sino porque Dios se le para al frente y le dice: te equivocaste, estás santificado, me estás sirviendo, anda en regla. ¿Qué tienes tú contra mi siervo? Tú dejas sin palabra. Pero si usted vive en una vida de desorden, anda en chisme, en contienda, en robo, en pelea, cuando venga el enemigo, usted clame a Dios, y ¿qué le va a decir el enemigo a Dios? Ese es el que te sirve. Mira, anda en chisme, de casa en casa, anda en pelea, anda en esto. ¿Cómo te defiende Dios? Dios lo que puede decir: bueno, sálvame, me le respetas la vida, pero dale una paliza para que se enderece. Y lo zumban por una cama ahí, entonces ahí sí. Claro, hermano. Luego, ya estamos terminando, hermano. Vámonos a 1 Samuel 16. Con esto terminamos esta parte, este bloque. 1 Samuel 16. 1 Samuel. Y entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Este es Saúl. Ahora estamos hablando allí que Saúl no fue profeta porque está en don profético. Dice que fue contado entre los profetas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo yo esto? Si usted anda con un profeta, usted al ratico está profetizando. Eso no lo hace profeta, pero lo hace que usted se le pegue lo del profeta. Si usted anda con gente que ora bastante, usted al ratico está orando, porque usted se contagia de eso. Si usted anda con gente que tiene mucho conocimiento en la palabra, al ratico usted está enseñando. Sin que usted se dé cuenta, usted está enseñando. ¿Y cuándo yo empecé a enseñar? Porque usted adquiere conocimiento. Este es el lado positivo. Pero si yo ando con gente conflictiva, usted al ratico está peleando. Si usted anda con chismoso, al ratico está chismeando o no. Y la manera de que yo tenga una garantía de que Dios me use y que mi vida vaya en un orden, eso metiéndome a Dios. Y Dios me exige que si yo quiero ser un instrumento en Él, Él no me va a quitar, hermano. Él me enseña por medio de la palabra dónde está el mal. La palabra de Dios me señala y yo tengo que despojarme. Porque la Biblia dice: si alguno se despoja, ¿y qué es despojarse? Despojarse es uno dejar de hacer lo que uno sabe que está mal. O uno no sabe lo que está mal. Es más, uno a veces es hasta tentado en algún momento y uno dice: yo sé que está malo, peco y pido perdón. Qué sabroso. O no le ha pasado a uno por la mente: ay, yo sé que es malo, pero ay, es una mentirita, hermana, es blanca. Cuidado. Y cuando viene el cuadrado. Cuidado. Porque un abismo trae otro. Mira, ya para terminar, ya con esto terminamos. Yo estaba en una congregación, hermano, y mira cómo trabajó el enemigo. En esta congregación pasó algo. Nosotros trabajamos arduamente por una edificación, porque queríamos que el templo, la casa de oración, estuviera mejor. En ese caso, en ese tiempo, ese pastor, me guardo el nombre, un pastor. Nosotros hicimos una cantidad de dinero. En ese tiempo entre nosotros había un abogado. Ese abogado penalista era bueno, hermano, o es bueno. Y el pastor, el hijo, aunque ya no era cristiano, estaba apartado, el hijo se metió en un problema. El hijo lo agarraron con unos robos, con unos armamentos de guerra, una cuestión. Era fuerte el problema, hermano.
Y el pastor, en vez de hablar a la iglesia en confianza para que lo ayudáramos, trató de tapar el sol con un dedo. Teniendo un abogado dentro de la congregación que no le cobraría ni medio y que yo estoy seguro que Dios le daría la bendición, ¿sabe qué hizo él? Agarró el dinero de todo el trabajo y se lo dio a un abogado en el Palacio de Justicia, que el abogado lo robó. No le sacó al muchacho y le robó la plata del templo. Cuando el abogado ve al muchacho allá que lo conoce, se me acerca y me dice, no me vas a creer. Yo tenía tiempo orando porque yo preguntaba por el dinero que se había trabajado, porque cuando tú haces un trabajo y tú es para la obra, tú no ves el dinero llegó, pero no ves lo que compras, tú preguntas y nadie daba respuesta. No, pero que le daban largas y largas. Y yo, algo huele raro, señor, pero no sé qué es, pero algo raro hay. ¿Y sabe qué pasó? Que el abogado después me dice, hermano, tengo que hablar con el pastor porque no quería hablar. Yo le dije, hable porque usted me hizo partícipe y si no lo dice usted lo voy a decir yo. Porque yo no tapo pecado. Yo no guardo plata y voy a guardar yo cosas que están malas. Si yo sé que están malas, ya llegaron a mí, ya me contaminaste, hermano. Yo voy a... No, yo lo arreglo. Resulta que le echaron el cuento, entre abogados se conocen y le dijeron, no, lo que pasa es que vino un pastor por ahí, lo agarró un abogado de esos ladrones y le quitó la plata y no le hizo nada ni le va a hacer nada. Y él cayó y él dice, y ese es el pastor de nosotros. Hermano, ¿cómo cree usted con tremenda noticia que se iba a sentir el pueblo después que trabajó tanto? Desmoralizado. Entonces un domingo, ya yo sabiendo, ese mismo domingo él predicando, él dijo, no, yo conozco un pastor, ese es de Valencia, ustedes no lo conocen. Ya yo sabía la verdad. El hijo se metió en problemas, pero ¿qué padre no comete un error? El padre tenía una plata de la iglesia y pagó y lo robaron. Y yo decía, seré tú mismo. Pero solo sabía yo, y yo, uy, que me ardía la sangre, hermano. No porque haya agarrado el dinero, sino por la trampa. Porque si él fuera llegado y se nos fuera acercado como iglesia, vengan acá los líderes, hermano, miren, yo necesito un dinero. ¿Será que? Yo creo que todos se lo fuéramos dado, pero con la verdad, hermano. Porque en lo mentira y en lo oculto el enemigo hace estrago. Y nos sentimos todos engañados, traicionados, más nunca se volvió a reunir más nada porque la gente que sí daba dejó de dar porque ya no tenía confianza. ¿Y usted cree que eso no sigue pasando en otras congregaciones? Que usted viene con ánimo de trabajar y cuando usted ve que usted hace algo para algo y desaparece el dinero y nadie da cuenta, usted le quedan ganas de seguir trabajando. ¿Y de quién es la culpa? Es mejor hablar con la verdad, hermano. Hermano, necesitamos el dinero. No lo diga después que lo gastó, díganoslo antes. Que nosotros se lo demos, agárrelo. Yo estoy seguro y nosotros hablamos entre la directiva y la cuestión después ese día. Pero ¿por qué no nos los dijo? Hasta le fuéramos dado de más. Pues claro, y el abogado dijo, yo no le iba a cobrar nada. Hasta a mí me dejó por fuera porque tenía vergüenza. Pero ¿será que no se iba a saber la verdad? Claro, el enemigo lo arrastró. No, el pastor es de Valencia, de otro lado. Sí, el enemigo lo arrastró, hermano, lo revolcó, él pagó su cuadrante, no de la iglesia no le hizo nada, pero el de allá arriba le quitó el carro, él tenía una camioneta, le quitó otra cosa, y carro que agarraba en moto se le echaba a perder, y él decía, pero qué maldición tan grande tengo, y un día yo le dije, hermano, no es maldición, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que si tú agarras del arca de Jehová sin permiso, lo que tú agarres de ahí tienes que ponerlo 4 veces. Por eso que usted tiene que pensarlo antes que usted agarre algo que es destinado a Dios. Porque si usted lo agarra, agárrelo. Pero tiene que ponerlo 4 veces. Hasta que no se lo pagues a Dios 4 veces, no se te quita el depredador ese que tiene. Así me pasó, disculpe. Fuerte, hermano. Me acordaste de la pastora. Un día estaba cobrando el clan, ¿verdad? Y yo no tenía ni medio. Que biche. Ajá. Bien, yo no tenía ni medio. Y la pastora dice, agarra de ahí. Yo no. No, señor.